Hora 25, con Aimar Bretos. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Qué entrevista más bonita acabas de hacer. ¿Verdad? Madre mía. Yo me acuerdo, me he estado acordando todo el rato de mi madre, porque era una obsesa, y desde pequeñito, desde muy niño, en Los Reyes, siempre hubiera o no hubiera balón, siempre había un libro allí en el sillón de casa. Pues a mí mis padres me llevan al Lagún, presidente, allí en San Sebastián, a comprar libros. Qué entrevista más bonita, Aimar. ¿Cómo está, señor Fernández Vara? Bien, tranquilo, con la conciencia tranquila y las manos limpias, como se suele decir en estas cosas. Y la vida tiene etapas y aquí se está terminando una etapa en la que yo estaré siempre eternamente agradecido a esta tierra por haberme permitido estar al frente de tantas responsabilidades, y a partir de ahora, pues poco a poco diciendo adiós, desde luego de la primera línea, y intentando hacer de manera ordenada y organizada todo el proceso de relevo en Extremadura, y ayudando al PSOE y a Pedro Sánchez para ganar las próximas elecciones, que sin duda ninguna es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma las 2 próximas semanas. Usted ganó las elecciones en Extremadura, pero la comunidad va a ser gobernada por el PP y Vox en coalición. La investidura de María Guardiola va a ser la semana que viene. ¿Cuál es su análisis de ese acuerdo de gobierno? Pues que los ciudadanos decidieron, y como tenemos un sistema parlamentario y no un sistema de mayoría, lo razonable en un escenario de mayoría es que gobernara quien ha ganado las elecciones, pero lo decía el otro día, esto es un pacto entre los que han perdido para intentar que... Además, ellos no han ocultado, ellos desde el primer momento, a ellos los ha unido el PSOE. Ellos decían, tenemos que hacer todo lo posible para echar al PSOE. Porque no se trata de decir, oye, para que haya un cambio, para que haya una transformación, no, se trata de quitar a uno para ponerse ellos. Y creo que se equivocan en ese planteamiento, porque al final la vida les va a demostrar que no se trata de quitar y poner. A mí hay una palabra portuguesa que me gusta mucho, que es la palabra mudanza, que equivale a la palabra cambio nuestro, pero que es mucho más profunda, que veo poco cambio. Aquí veo más cambio de sillones que cambio realmente de lo que vayan a ser políticas, si no ya lo veremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final esta es una sociedad, la sociedad extremeña, que tiene muy claro lo que quiere y tiene muy claro por qué ha llegado donde ha llegado. Hoy es un día para mí muy alegre, porque tenemos 415.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, y porque los 150.000 parados que el PP me dejó en el 2015 hoy se han convertido en 75.000, ¿no? Entonces y porque además la sociedad española, la sociedad extremeña, tiene muy arraigado lo que ha significado el progreso, el desarrollo, y si realmente el PP y Vox se plantean eliminar la memoria histórica, hacer de menos a todo lo que han significado los desarrollos y los progresos de estos años, lo van a tener muy complicado, porque esto no ha sido la consecuencia de solo de un partido o de un PSOE que ha estado gobernando, sino de una sociedad que quería cambiar, que quería progresar, ¿no? Evidentemente se han dado circunstancias que, a pesar de tener un 40% de votos, no te permiten gobernar, pero yo confío mucho en la sociedad extremeña y que va a reaccionar si el gobierno se atreve a hacer algo en contra de lo que significan los grandes avances y los grandes progresos que ha habido a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Cuál sería ¿Cuál sería el avance, la política, el logro de su gobierno que más le dolería haber derogado, aparcado con este nuevo gobierno de PP y Vox? Hombre, a mí me molestaría mucho que todo lo que ha significado y representado el gran avance de Extremadura desde el 83 para acá, que ha sido pasar de un 50% de fracaso escolar, 25% por encima de la media, a un 10% en estos momentos, dos puntos por debajo de la media española. Me molestaría mucho si se caen las inversiones, y se cae la inversión en educación, y se cae la inversión en sanidad. Por cierto, tal como hicieron cuando gobernaron del 11 al 15, esto no es nada nuevo. Se cerraron puntos de atención continuada, se cerraron urgencias, se eliminaron centenares de plazas de educadores, porque evidentemente si llegan y cumplen con lo que dicen que van a hacer, que hacer una masiva bajada de impuestos, que desaparezca el impuesto de patrimonio, que las transmisiones patrimoniales tributen menos, que las sucesiones y las donaciones no tributen nada, pues habrá menos ingresos, y si hay menos ingresos, pues
pues habrá dificultades para poder cubrir los presupuestos. La ventaja que se van a encontrar, Mar, es que ellos, cuando yo me fui del gobierno en el año 2015, había 500 millones de euros de déficit, había el pago a proveedores en 150 días, y ahora se van a encontrar con una situación de equilibrio presupuestario. Pagamos a los proveedores a los 8 días y evidentemente se va a encontrar una situación económica pues absolutamente idílica, ¿no? Para cualquiera que llega a un gobierno, ¿no? Y luego pues se van a encontrar eso con el récord de afiliaciones a la Seguridad Social y con el récord de autónomos y con un número de parados que es la mitad de lo que dejaron cuando se fueron del gobierno, ¿no? Usted ha anunciado hoy que no se va a quedar a liderar la oposición en Extremadura. ¿Se planteó en algún momento quedarse? No. Yo creo que hay una realidad en esto que uno tiene que aceptar, y es que cuando los ciudadanos, a mí en el año 2011, pues nos dieron la espalda, yo sabía que en aquellos momentos tenía una obligación con mi partido, una obligación clarísima, que era la de hacer la renovación, ¿no? Yo había llegado a la Secretaría General en el año 2008 y, a pesar de perder las elecciones, hicimos esa renovación, volvimos a ganar, luego con mayoría absoluta, pero ahora hay que dar paso a otros compañeros y por eso yo no voy a liderar la oposición ni a seguir la Secretaría General. Lo que sí quiero es poder llevar todo este proceso de manera ordenada, ¿no? Y luego poder ayudar también al Gobierno de España a ganar las elecciones, sí, y a que podamos poder gobernar en España, ¿no? ¿Y alguien en quien confíe especialmente para que le tome el relevo en el liderazgo socialista allí en Extremadura? Sí, yo creo que a partir del momento en el que pusimos en marcha aquel año 14, en el que Alfredo Pérez Rubalcaba puso en marcha las primarias, pues inició un proceso en el cual ya uno no tiene nada que decir, sencillamente conseguir que las cosas se hagan de la mejor manera posible para que haya un nuevo liderazgo, ¿no? Y yo desde luego lo que voy a intentar es que esos nuevos liderazgos salgan pues de la gente que ha estado trabajando todos estos años conmigo y en el que hemos trabajado juntos. Yo siempre me he sentido parte de un equipo y estoy convencido que el PSOE tiene cantera más que suficiente para poder... porque además esto no es una cuestión de personas, Aimar, esto es una cuestión de equipos. Los liderazgos de hoy no pueden ser solo unipersonales, ¿no? Yo creo que eso cada día yo lo tengo cada vez más claro. Yo estoy orgullosísimo de la gente que ha trabajado conmigo en la dirección del partido y en el gobierno, porque eso es lo que realmente construye presente y construye futuro. Los equipos bien formados, preparados. No va a apostar por alguien en concreto. Es que en estos momentos eso ya no se puede ni se debe, ¿sabes? Los dedazos. Pero ya sí no. voy a hacer una cosa, que es garantizar que ese proceso se haga bien, se haga de manera ordenada y que gane el PSOE. Yo suelo decir, hay una frase que digo mucho, que el PSOE de ayer, el PSOE de hoy y el PSOE de siempre. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de poner en valor, ¿no? Y el valor de la lealtad. Yo eso es algo que lo he tenido siempre muy, muy acuñado, que para mí es fundamental. Lo mejor que le ha podido pasar a este país es haber tenido un partido que a lo largo de la historia ha estado siempre que el país lo ha necesitado en momentos críticos, en los gobiernos o en la oposición, pero ahí hemos estado siempre ayudando al desarrollo, al progreso, a la igualdad de oportunidades, ahora a una mayor justicia social, como se ha hecho en los últimos años, y ahí va a estar siempre el PSOE, y ahí vamos a estar haciendo todo lo posible para que así sea, dentro de una España que obviamente tenemos que ser capaces de que no pierda elementos de cohesión, de que no pierda elementos de entendimiento, de comprensión, que no haya enfrentamiento entre territorios. A mí me preocupa mucho, quizás de las cosas que más me pueda preocupar de lo que significa y representa la derecha y la extrema derecha en España liderando un proyecto, es sin duda ninguna que se olviden de que este país nos pertenece a todos y no solo le pertenece a una parte, ¿no? Y por eso voy a pelear estos 15 días enormemente para que los extremeños sepan lo que ha significado los gobiernos socialistas para los pensionistas, para la gente que tenía contratos temporales, para los que tenían el salario mínimo interprofesional. Es que aquí hay más de 100.000 personas que se han visto afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Hay 236.000 pensionistas, ¿no? Hay mucha gente y tenemos que apelar a su cabeza y a su corazón
para que sean capaces de entender lo importante que es que podamos seguir gobernando en España, ¿no? ¿Ha escuchado ya a Feijóo diciendo que si gana llamará a Pedro Sánchez para que se abstenga y que si Sánchez no se abstiene, él, Feijóo, les llamará a todos ustedes, a los varones autonómicos del PSOE, para que fuercen esa abstención? Me parece que diga eso quien ha pactado con Vox en Extremadura es una indecencia. Y yo estoy generacionalmente vinculados con aquellos que se abstuvieron o que nos abstuvimos en aquel momento para que hubiera un gobierno en España. Pero ya está bien de broma, Aimar. Lo de la derecha de este país es una broma. Que apele a la conciencia de los socialistas cuando les viene bien a ellos y esté pactando a diestro y a siniestro con la derecha, saltándose las listas más votadas, me parece una broma y me parece además una indecencia. Este debate se va a abrir en el PSOE, es un debate que no contemplan en absoluto, de la abstención. Yo no lo contemplo en absoluto. Estas circunstancias no son las del año 2017, no lo contemplo en absoluto. Presidente. Porque ya digo, porque no hay ninguna razón. El Partido Popular no puede estar cerrando acuerdos para gobernar en sitios donde no ha ganado las elecciones y que luego pida al PSOE un esfuerzo que no va a hacer, entre otras razones, porque yo confío y espero que podamos gobernar. Y por esa razón confío y espero que esa circunstancia no se dé. Por cierto, hablando del gobierno que han pactado en Extremadura, presidente, ¿qué relevancia le da a que Vox se vaya a quedar con gestión forestal y medio rural? Bueno, más el senador autonómico. Es decir, hay que tener en cuenta que aquí uno de los dos senadores que va a representar al Parlamento extremeño en el Senado español va a ser aquel que tiene 5 diputados, ¿eh? Digo, por esto de las matemáticas de Feijóo y de la proporcionalidad. Es decir, en el Senado de España, del Reino de España, quien va a representar a Extremadura va a ser un senador del PSOE y un senador del partido que representa a 5 diputados. Dígame una cosa, ¿el del PSOE va a ser usted? No lo tengo decidido todavía, Aimar. Si lo tuviera te lo diría sin ningún problema. Tengo decidido que me quito de la primera línea, lo otro no lo tengo decidido y lo tengo todavía que valorar y someter a mi propia reflexión y al entorno más cercano, ¿no? ¿Qué ha aprendido de la política en estos años como presidente? ¿Qué lecciones se lleva? He aprendido muchísimas cosas. La más importante de todas es que es una excelente oportunidad para que las diferencias que la cuna nos impone y que la cuna impone se puedan corregir. Mira, yo tengo una imagen grabada en la mente que fue el 16 de abril del año de la pandemia, del año 2020, ¿no? Mi niña se puso de parto, nos avisó a mi mujer y a mí, estábamos en Mérida. Mi mujer, solo podía entrar mi mujer porque solo le había derecho a que entrara un familiar. Yo la llevé al hospital materno-infantil de Badajoz y me quedé en la puerta esperando. Ella entró y me quedé allí un ratito viendo a 3 o 4 chicos, padres, que estaban allí esperando también, porque seguramente otras suegras o otras madres habían entrado en vez de ellos en ese momento. Y me quedé mirando para ellos y digo, hoy van a nacer estos niños. Van a nacer mi nietita, van a nacer sus hijos. La política merece la pena si dentro de 20 años su vida no ha dependido de cuáles sean ni su situación social ni su apellido. He aprendido de la política sobre todo eso, que la política cambia esas cosas y las he visto cambiar a lo largo del tiempo. Y eso realmente, el modificar los mandatos que la maldita ley de la cuna impone, son sin duda ninguna lo que le otorgan a la política todo su sentido y por lo que yo me he sentido pues enormemente orgulloso pudiéndola desarrollar. Y ahora va a tener más tiempo para ejercer de abuelo Guillermo. Ya ejerzo, Pero con más tiempo ahora. Ni te cuento lo que significa lo que he pasado el sábado por la tarde con mis 2 nietitas allí en nuestra casa de Olivenza. Eso no tiene precio, ni tiene nombre, ni hay manera de poderlo comparar, ¿no? Yo me siento, ya digo, muy, muy agradecido a la vida y sobre todo muy agradecido a mi partido que me ha confiado en mí todos estos años y voy a seguir haciendo todo lo que en mis manos esté para ayudarlo desde la responsabilidad en la que me encuentre y porque creo además que a lo largo de la historia el PSOE ha sido el partido más fiel y más leal que ha tenido este país.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Muy bien, un abrazo muy grande, Aimar.